Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas, pastor, diácono, presbítero, diaconisas que son de nuestra iglesia. Un abrazo cariñoso para todos ustedes. Espero que todos estén en este culto virtual, que es una bendición. De muchos países, tal vez no muchos, pero varios países nos están llamando y están diciendo que es una bendición de poder estar junto con nosotros en este culto. Es un culto como lo hacemos en la iglesia, similar, no totalmente igual, pero similar, porque se canta, se lee la palabra del Señor, también se dirige a todas las personas que están en la iglesia, como aquellos que son miembros, como aquellos que nos están visitando. Y más ahora, que hay muchos que, como no son de nuestra iglesia, nos visitan, y algunas personas que nos visitan que no son evangélicos, pero les gusta la manera, la forma de que ven este culto online. Es más tranquilo, si se puede decir, menos movimiento, ¿no es cierto? Porque en el culto hay movimiento de los que están en el coro, de los hermanos que están en sus bancas, levantando sus brazos, glorificando al Señor, todo eso. Entonces, gracias a Dios por eso. Les felicito que esté con nosotros y le agradezco mucho que esté con nosotros, a todos ustedes. Este es un culto virtual online. Y le voy a decir, si usted quiere repartirlo o compartirlo con otra persona, que busque entonces Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Repito, Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Entonces un culto virtual online, para que entonces pueda compartirlo con otros más y así podamos estar más todavía juntos, unidos en el espíritu y en este culto. Tal vez usted ha querido ir a alguna iglesia, a algún templo, y no se puede porque según las reglas, ¿no es cierto?, del Ministerio de la Salud, no lo permite. Entonces por eso que yo también estoy con mi hijo Ariel, que él está grabando, y estamos los dos solos aquí, pero yo creo que muchos o todos los hermanos de la iglesia quisieran estar a mi lado acá conmigo, juntos, ¿no es cierto? Pero ya vamos a estar así, si Dios lo permite. Cuando haya más libertad para estar juntos, voy a llamar por lo menos al pastor René Rodríguez, pastor de nuestra iglesia, el presbítero Neftalí Alvear, hermano diácono, hermano obrero, el diácono está en Brasil, y mi estimado hermano obrero Sergio Muñoz, mi hijo Ariel, que está aquí también, que ahora ya ha hecho algo mejor para poder grabar y así que salga mejor la grabación. Puso aquí varias cosas, un tripé y todo eso, para poder mantener entonces el celular que está grabando, mantenerlo firme y fijo. Y él se está dedicando a escribir el nombre de aquellos que nos están visitando o están con nosotros en este culto virtual. Mande su nombre. Si se llama Ramón Farías, ponga Ramón Farías, que Dios le bendiga. Otro lo que usted quiera decir, pero ponga su nombre y de qué lugar nos está viendo. Eso es. Entonces, bienvenidos, que el Señor nos bendiga en este culto y vamos a orar para que Dios nos bendiga en este culto. Yo quiero que el Señor nos bendiga, hermano, que el Señor nos proteja, que el Señor esté con nosotros, que sintamos al Señor. ¿Le parece? Eso es lo que tiene que ser. Entonces los hermanos de la iglesia en la cual el Señor me ha puesto para gobernarla, saben cómo orar. Saben que nosotros oramos con todo fervor, con el corazón, con el alma, con las ganas, ¿no es cierto?, de tocar el cielo.
de tocar el trono de la gracia de Dios. Allí donde está la gracia, todas las cosas que Dios nos ha dado por gratuidad, la gracia de Dios. Bueno, oremos al Señor, le convido. Amado y buen Padre Celestial, gracias Señor, porque usted, Señor Jesús, nos da esta oportunidad de poder congregarnos, unirnos en el mismo espíritu, en el mismo sentimiento, en el mismo deseo de estar con usted, Señor, y a través de nuestro sentimiento, de nuestra alma, estar juntos con nuestros hermanos, aunque no los vemos, pero los sentimos el cariño, el amor que traspasa todos los tiempos y todas las cosas, y nos sentimos apoyados, nos sentimos unidos, nos sentimos bendecidos. Sí, amado Señor, bendíganos poderosamente en este culto, Señor, que hayan milagros, maravillas, señales y prodigios por su mano poderosa. Sí, amado Dios, porque usted puede sanar, puede limpiar, puede perdonar. Señor, usted puede, Señor, ahora mismo, Señor, hacer el milagro que estamos esperando en nuestras vidas, Señor. Porque yo también deseo, Señor, tantas cosas, especialmente para esta obra. Sí, Señor, y usted, gracias, Señor, se lo pido en su santo nombre, en el nombre santo del Señor Jesucristo, el único Dios verdadero y la vida eterna. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Entonces, estimados hermanos, estimados amigos, todos los que están ligados a este culto virtual, entonces voy a cantar un corito que nosotros cantamos de vez en cuando y comúnmente en nuestra iglesia, un corito que habla, ¿no es cierto?, lo que lo sabemos, que habla que el Señor nos llene de su Santo Espíritu. Estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y no me quiero apartar de ese libro todavía porque es tan precioso lo que aconteció, que son las bases de la iglesia, las bases, como nació la iglesia, qué es lo que aconteció al nacer la iglesia. Bueno, voy a cantar ese corito que dice: lléname, Señor, con tu espíritu. ¿Está listo con la guitarra, obrero Sergio? ¿Está listo con la guitarra, Pastor René Rodríguez? Bueno, cantemos entonces. Lléname, Señor, con tu espíritu. 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 Y hazme sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Oh Dios, y hazme sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Oh Dios, otra vez. Lléname, Señor, con tu espíritu. 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 Y hazme sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Oh Dios, y hazme sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Oh Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Ah, sí, y ahí le agregamos otros coritos más nosotros que van la misma nota musical. Casi siempre lo cantamos en mi menor. Bueno, que el Señor nos ayude en este culto, que sintamos la presencia del Señor, que el Señor nos llene con su Espíritu, así como fueron llenos con su Espíritu en el día del Pentecostés. Sí, y entonces, estimados hermanos y amigos que nos escuchan, que nos ven, esperemos que esta noche
Dios se manifieste en su vida. Deséelo. Que Dios se manifieste en su alma, en su espíritu, en su corazón, en su mente. Sí, que la palabra del Señor entre, ¿no es cierto?, al corazón, al alma, que llene nuestra mente. Y así podamos nosotros ser gratamente bendecidos por el Señor. Sí, por eso le agradezco mucho de que esté con nosotros. Yo siento que hay mucha gente, ya hay mucha gente. Estoy viendo a mi hijo Ariel que está anotando muchos nombres aquí. Muchos son de los mismos hermanos que están, porque son de nuestra iglesia, echan de menos el culto, echan de menos la comunión. Y aquí estamos. Entonces, en unión, en comunión, en el Espíritu. Quiero entonces leer el lugar donde va a estar el mensaje del Señor. Como dije, no quiero salirme del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y voy a leer una parte, entonces, donde sale el primer discurso que hace Pedro, el apóstol Pedro. Mi querido y amado apóstol, hermano en Cristo Jesús. Un día lo voy a conocer en persona. Bueno, no en persona, en espíritu. Sí, porque allá no hay personas, ¿no es cierto? Allá son seres angelicales de Dios. Sí. Bueno, leo entonces Hechos capítulo 2. El versículo 14 dice así. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, a todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Voy a hacer un paréntesis. Aquí se está refiriendo el apóstol Pedro, porque recuerde usted que hubo un gran estruendo y un viento recio que entró en la casa y soplaba, y fueron repartidas como lenguas de fuego que eran repartidas en todos los 120, como 120 que estaban reunidos allí. Y cuando sintieron el estruendo, la gente se agolpó y vino a ver qué es lo que sucedía, qué pasaba con este gran estruendo, este grande sonido. Yo me imagino como un reventar de una bomba que sintieron y fueron a ver qué es lo que pasaba. Entonces el apóstol Pedro, cuando escuchó que muchos dijeron: estos están llenos de mosto o llenos de vino, están borrachos. Nosotros aquí en Chile decimos: están curados. Bueno, y entonces el apóstol Pedro ahora les comienza a hablar el discurso. A ver, ¿cómo le podría poner un discurso evangelístico? Porque ahí está dando a conocer el evangelio. ¡Qué lindo! Gloria al Señor Jesucristo. Sí, entonces voy a leer de nuevo estos dos versículos que leí. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les habló diciendo: varones israelitas, a todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y mire, aquí viene la historia de lo que sucedió. Es una historia de una profecía de muchos años atrás, centenares de años atrás. Y aquí lo dice el apóstol Pedro, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Aleluya. Y en los postreros días, dice Dios, así dijo el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Esta es la profecía del profeta Joel. Y derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto es lo que dijo el apóstol Pedro, mencionando lo que ya había dicho en profecías el profeta Joel centenares de años antes. Así habla la Biblia. La Biblia habla proféticamente y habla también simbólicamente, y también habla, ¿no es cierto?, de la forma que está escrita, escrituralmente. Bueno, no quiero apartarme, como dije, de esta parte tan linda, tan preciosa, porque así nació la iglesia. Estaban todos juntos reunidos, como Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos, revestidos, bautizados con el Espíritu Santo. No se fueron. Y estaban todos juntos reunidos allí cuando sucedió este grande y prodigioso evento visible pero espiritual. Espiritual pero visible. Se vio lo que estaba aconteciendo con ellos. Vieron las lenguas de fuego que estaban posadas sobre cada uno de aquellos que estaban reunidos, y fueron llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, cuando vio que había tanta gente que se había reunido allí, y tanta gente que estaba opinando, y a la vez estaba hablando, que aquellos hombres galileos que estaban hablando en otros idiomas, en otras lenguas, que estaban hablando el idioma donde ellos eran, de Media, de varios lugares, de Panfilia, de Frigia, de Egipto y en las regiones de África. Jesús querido, Dios lo hizo así para que entonces la gente comprendiera y entendiera que no era una locura o estaban llenos de mosto, que estaban borrachos, no, sino que eran las maravillas de Dios que Dios estaba haciendo, porque estaba formando su iglesia. La iglesia, el cuerpo visible de Dios aquí en la tierra. Sí, porque Dios es espíritu, pero tiene un cuerpo visible que somos nosotros, el cuerpo de Dios, la iglesia. Y entonces aquellas personas estaban escuchando hablar las maravillas de Dios. Por eso es que cuando somos llenos con el Espíritu Santo, oh, Dios nos hace sentir maravillas, nos hace ver por el Espíritu, con los ojos espirituales, cosas que son indescriptibles, no se pueden describir. Y si las describimos, muchos van a decir son cosas, son boberas que están hablando estas personas. Porque nos faltan los criticones, nos faltan aquellos que son usados por el diablo para poder apagar el fuego del Espíritu Santo. Pero nunca lo podrán apagar, porque ese fuego del Espíritu Santo va a estar permanentemente en nuestras vidas. Como cantábamos el corito, ¿no es cierto? Lléname, Señor, con tu Espíritu y hazme sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Sí, eso es lo que sentimos cuando hablamos lengua extraña, cuando sentimos la unción de Dios en nuestras almas. Y eso no lo podrá sentir una persona común, una persona que no se ha entregado al Señor, que no es todavía un convertido al Evangelio, entregado al Evangelio de Dios, no lo podrá sentir, porque son cosas espirituales. Y las cosas espirituales son para los espirituales, los que han nacido de nuevo.
han nacido por el Espíritu, han nacido de agua y del Espíritu. Entonces, aquí el apóstol Pedro se puso de pie y comenzó a hablarle a estas personas que era una profecía que se estaba cumpliendo ahora. La profecía de muchos años antes, porque el profeta Joel, posiblemente no sabía bien cómo era el bautismo con el Espíritu Santo. Aunque dice la palabra del Señor que ellos también tenían el Espíritu de Dios. Y si tenían el Espíritu de Dios es porque era el Espíritu Santo. Por eso que fueron usados para poder profetizar y su profecía se cumplió. Quiero hacer también, entre comillas, hay gente que se las da de profeta. Digo, se las da de profeta. Y dicen profecías a su antojo. Y yo profetizo que te va a ir así y te va a ir acá. Y el profeta muchas veces de esos, después se han salido de la iglesia, andan haciendo las cosas que hace cualquier persona del mundo, o peor. El profeta. Cuidado, porque la palabra de Dios dice que el profeta que dijera Dios dijo y Dios no ha dicho, ese profeta tiene que ser apedreado y muerto con piedras, o sea, lapidado. Cuidado, tal vez no sea así físicamente ahora, pero la piedra, esa piedra que ha sido puesta por ángulo del edificio caerá sobre él y le desmenuzará. ¿Qué le parece? Son serias, las cosas de Dios son muy serias. Entonces muchos se la dan de profetas y mucha gente le tiene miedo. Cuidado, es un profeta. No, el profeta no es para tener cuidado de él, es tener cuidado de lo que dice el profeta si es palabra de Dios. Eso sí, porque el profeta no es porque va a profetizarle, te va a hacer esto, te va a suceder, va a ser terrible en contra de tuya. Posiblemente sea de parte de Dios, porque Dios da castigo también. Mucha gente está diciendo que Dios no castiga. Entonces Dios no sería justo. Lo malo merece castigo. Pero si merece castigo y se arrepiente, en lo que a Dios se refiere, Dios le perdona. Pero que hay castigo, hay castigo. Por eso que Dios, en muchas partes de la Sagrada Escritura, tenemos ejemplos de las dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Dios los castigó enviando fuego del cielo. Y hasta el día de hoy esas regiones están allá, sí. Sí, todavía están como testimonio donde estaba la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Están allá en Israel, cerca de Israel. Bueno, pero Pedro estaba entonces ahora haciendo un discurso. Estaba hablando qué era lo que había acontecido. Pedro recibió la unción, recibió de Dios la lucidez para poder decir lo que estaba sucediendo. Y por eso también que a Pedro se le llamó el primer padre de la iglesia, porque él fue el primero que habló. Dios lo utilizó a él para hablarle a todas las personas, a todos los que estaban allí. A los judíos se refirió primeramente a los judíos, porque Pedro se puso de pie con los 11 y alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y a todos los que habitáis en Jerusalén. Se dirigió primero a los judíos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor muchas veces lo dice, que primero es conveniente que haya sido anunciado el Evangelio y las buenas nuevas y las profecías. ¿A quién? A aquellos a los cuales Dios escogió, de Abraham, y que hizo una enorme nación, los judíos, los israelitas. Por eso que se dirigió primeramente a los judíos, pero a todos los que habitaban allí. Y Dios se dirige a ti también. Tú que estás escuchando el Evangelio del Señor, que todavía no has decidido de venir a los pies del Señor y decirle: Señor, quiero ser su hijo, quiero seguir este camino,
este camino verdadero de la salvación. Es salvación y vida eterna lo que Dios ofrece. Lo que Dios da es salvación y vida eterna. Dígame usted, ¿qué otra religión le ofrece salvación? Bueno, vida eterna, muchos hacen una parodia con la vida eterna, pero no es así. Dios mismo da la vida eterna para siempre, una vida maravillosa en el cielo como aquí en la tierra también. Porque aquí en la tierra, hombres que no eran nada, estaban botados en la calle, estaban ebrios, borrachos, habían dejado su familia, se habían ido, ahora andan como una persona que no vale nada, no obstante tienen un alma que salvar. O algunos otros que han cometido graves delitos y que están encarcelados por causa de eso, por causa de su delito. Y que ahora ven a través de la palabra de Dios, ven y se convencen del error y de los pecados horribles que han cometido y crímenes tremendos. No se les da nada. Esas personas, y muchos los odian, pero tienen un alma, como la mía, como la de cualquiera. Solo que tienen que arrepentirse y entregarse al Señor. Y muchos de aquellos que están encarcelados, allá en la cárcel. Ay, hermanos, usted sabe de eso, ¿verdad? En la cárcel muchos han encontrado al Señor, se han vuelto al Señor, han pedido perdón a Dios, y Dios convierte aún hasta el más vil pecador, aún al más malo, Dios lo cambia, ¿sí? Y cambia también aquel que no ha cometido tan graves errores y cosas, pero todos pecaron, todos pecamos, están destituidos de la gloria de Dios. Pero a través del sacrificio en la cruz, en el Calvario, Dios nos hizo cercanos. Y el apóstol Pedro ahora le está predicando eso. Que el Señor ahora ha mandado lo que había prometido por el profeta Joel. Que en los postreros tiempos, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Por qué está diciendo esto el profeta Joel? Recordemos que las promesas eran solo para el pueblo israelita. Algunas profecías se decía que Dios también iba a llamar de todos los pueblos y de todas las naciones. Pero todavía no estaba cumplida la ley. Habían muchos tramos de la profecía que tenían que cumplirse hasta el tiempo que llegó el Señor Jesucristo y cumplió todas las cosas, cuando en el Calvario de la cruz, crucificado, Jesús dijo: consumado es. ¿Ve? Entonces ahora el apóstol Pedro se está dirigiendo a los judíos primeramente, y después se está dirigiendo a los otros demás, a todos los que estaban ahí en Jerusalén. Y ahora todos eran partícipes, los ancianos, los jóvenes, todos los hijos, las hijas, todos eran partícipes del crecimiento de la iglesia. Las bases de la iglesia se están dando aquí. Las bases de la iglesia, tal vez, pero las bases de la iglesia fue el movimiento, el poder, el revestimiento, el bautismo con el Espíritu Santo. Porque el predicar, muchos dicen, no, fue por la predicación, no. Fue por el derramamiento del Espíritu Santo. Según yo veo aquí, fue por el derramamiento del Espíritu Santo. Eso fue lo primero que le dio vida a la iglesia. Recordemos que en el libro de Génesis
Cuando Dios hizo al hombre, estaba el hombre hecho, como dice la palabra del Señor, que Dios lo hizo de tierra, de barro. Ahí estaba hecho el hombre, pero le faltaba ¿qué cosa? El espíritu. Entonces Dios sopló en sus narinas o en sus narices. Dios sopló el espíritu de vida. El espíritu de vida. Dios dando su espíritu. Y aquí Dios envió el Espíritu Santo, para dar vida a la iglesia, el cuerpo de Cristo, el cuerpo que hoy está en todo el mundo. Amén. Por eso el apóstol Pedro entonces está hablando sobre esto. Luego voy a leer un poco más adelante, porque ahora voy a cantar un himno para el Señor. De manera que usted ya sabe dónde estamos leyendo. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 del versículo 14, leímos hasta el versículo 21. Entonces, voy a cantar un himno para el Señor. Y lo voy a cantar con todos ustedes, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Voy a tomar un poquito de agua. Gracias, Señor. Voy a cantar el himno 262. Guerreros fieles somos. Aleluya. ¿Quién es guerrero? Diga amén. Eso es. Amén. Gloria a Jesús. Guerrero, guerrera. ¿No es cierto? Un tiempo en todos los recantos sociales, ¿no es cierto?, por el Facebook, se veía que todos se trataban de guerrero y de guerrera. Dios no quiere guerrero. Dios, ¿sabe lo que desea? Siervos y siervas. Bienaventurado o buen y fiel guerrero. ¿No es cierto? En lo poco guerreaste, en lo mucho te pondré. ¿La dice así? No, pues. Dice, buen y fiel siervo. En lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te pondré, y entra en el gozo de tu Señor. Bueno, ahora estamos en el tiempo de guerrear. Vamos a guerrear entonces, vamos a cantar este himno 262. Guerreros fieles somos de Dios y la verdad. Llevamos por emblema virtud y santidad. El mundo para Cristo es nuestro noble fin. Salgamos valerosos, pues ya suena el clarín. Sin vacilar marchad, soldados de Jesús, y por la cruz luchad, armados de virtud. Sin descansar corred, las almas a salvar, los perdidos en maldad al Salvador llevar. Las almas por millones, sin Dios ni salvación, se lanzan al abismo de eterna perdición. Aunque están sumidas en vicio y en maldad, Jesús murió por rescatar y darles libertad. Todos, sin vacilar marchad, soldados de Jesús, y por la cruz luchad, armados de virtud. Sin descansar corred, las almas a salvar, los perdidos en maldad al Salvador llevar. Las huestes enemigas en orden ya están, sus tropas infernales mandadas por Satán. Valor pues, compañeros, Jesús con nosotros está, aquel que nunca lid perdió victoria nos dará. Sin vacilar marchad, soldado de Jesús, y por la cruz luchad, armados de virtud. Sin descansar corred, las almas a salvar, los perdidos en maldad al Salvador llevar. El coro. Sin vacilar marchad, soldados de Jesús, y por la cruz luchad, armado de virtud. Sin descansar corred, las almas a salvar, los perdidos en maldad y al Salvador llevar. Amén. Gracias, Señor. Aleluya.
Gracias, Dios amado. Eso mismo. Así tenemos que ser. Las almas por millones, pues, sin Dios y salvación, están lanzándose al abismo, ¿ah?, de eterna perdición. Ay, qué cosa terrible eso, hermano. Sí, porque después de ahí ya no hay otra forma, no hay otra manera de poder entrar al camino del Señor. Dios dejó muy claro, el Señor Jesús dejó muy claro, los apóstoles dejaron muy claro, los sagrados escritos dicen muy claro la forma como se puede llegar a gozar del lugar celestial que Dios nos tiene. Nos dice muy claro. Y después lo vamos a leer esto también, porque está aquí mismo en Hechos, capítulo 2. ¿Cómo dice que tiene que ser? Arrepentíos. Arrepentirse de todo lo que ha hecho. Pedirle perdón al Señor. Señor, me arrepiento de todo esto. Perdóneme, límpieme. Arrepentíos. Y después dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Las tres cosas que hay que hacer. No crea que cada uno va a llegar así nomás al cielo. Ah, no, Señor, yo fui tan bueno, con nadie peleé, no fui capaz ni de matar un mosquito. Y por eso entonces, Señor, me gané la vida eterna. No, 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 no. No es por obras. No es por obras. Nadie por obras se gana el cielo. Que sí, tiene grande galardón. Sí, tiene grande galardón porque fue una persona que hizo obras buenas. Pero tiene que cumplir los requisitos que Dios pide para esto. Bueno, queridos hermanos y hermanas, todos los auditores, los que están en este culto virtual online, le voy a repetir nuevamente. Dígale a su amigo, a su pariente, a sus conocidos, a lo que sea, dígale de este culto online. Tiene que poner así, Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Y ahí entonces le va a salir inmediatamente el lugar y usted entonces lo toma para asistir el culto virtual o online, para que pueda asistir juntamente con nosotros. Entonces, gracias, que Dios les bendiga, y voy a seguir leyendo un poco más respecto de cómo nació la iglesia. Hay hermanos que están mucho tiempo en las iglesias, en los templos, y no saben cómo nació la iglesia. Ellos piensan que apenas es algo que está escrito ahí porque se escribió. No, nada es por el acaso, nada. Todo es escrito de acuerdo al pensamiento y los parámetros de Dios. Y usted tiene que estar muy atento sobre esto. ¿Cómo comenzó la iglesia? Y muchos dicen la iglesia católica es la iglesia más antigua. Es la iglesia católica. Le voy a decir que está conscientemente equivocado. Digo consciente porque podía buscarlo. La iglesia católica no nació en el día de Pentecostés. Ahí nació la iglesia que Jesús vino a crear en la tierra, que es su cuerpo. La iglesia apostólica. Fueron los apóstoles que comenzaron a predicar el evangelio. La iglesia católica, discúlpeme si usted es católico, pero le va a servir esto. Le va a servir porque usted ahora va a saber bien qué posición usted tiene si es católico. Muchas veces está sinceramente equivocado.
Está equivocado, pero es sincero, pero está equivocado. La Iglesia Católica nació en el año 325, o tal vez unos poquitos años más adelante. Pero en el año 325 de nuestra era, si usted ve el calendario, un calendario que nosotros tenemos, o que usted tiene en cualquier lugar, usted va a ver que estamos en el año 2020. Bueno, retrocediendo hacia atrás, llegue hasta el año 325 y va a encontrar que hubo un concilio, una reunión de todos los cristianos que estaban alrededor de Israel, de Jerusalén, de que estaban en Egipto, por ejemplo, en Alejandría, y estaban también en Italia. Bueno, se reunieron todos los obispos de esos lugares, no los apóstoles, porque los apóstoles ya habían muerto hacía mucho tiempo. En el año 325, en el concilio de Nicea, reunión de los mayores dirigentes de la cristiandad, se reunieron en el concilio de Nicea en el año 325, y en ese año muchos cambiaron, especialmente la Iglesia Católica, cambió la fórmula del bautismo. Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no en los nombres o en los títulos. Digo los títulos porque Dios es Padre, también en la forma humana fue Hijo, y Dios es Espíritu Santo. Y Espíritu no es nombre, Padre tampoco es nombre, Hijo tampoco es nombre. Jesús mandó bautizar en el nombre. Los discípulos comprendieron muy bien, sus apóstoles comprendieron muy bien. Por eso que después Pedro, en este mismo capítulo, en el versículo 37-38, dice que Pedro le dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si Pedro hubiera estado equivocado en decir en el nombre de Jesús que había que ser bautizado, todos los otros apóstoles, Bartolomé, Santiago, Juan, todos los otros apóstoles hubieran dicho: a ver, Pedro, espérate un poco, Jesús dijo que debieran bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no lo dijeron, no lo contradijeron, todo lo contrario. Después ellos también bautizaron en el nombre de Jesús. Y todos los bautismos son bautizados en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo. Entonces, por eso que Pedro le indicó el camino, el camino a seguir. Y en el año 325 de nuestra era, entonces fue cambiado la fórmula del bautismo. ¿Por qué? Porque el que en ese tiempo era el, ¿cómo se llama? El emperador Constantino. El emperador Constantino, él no se podía sacar las ropas reales para bajar al agua del bautismo. Entonces cambiaron la fórmula de un poquito de agua y tirarle un poquito de agua y ya estaba bautizado. No es así. El bautismo es para muerte, simbolizando la muerte de Jesucristo, sumergido en agua, para emerger como una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces se cambió la fórmula, diciendo que hay una Trinidad, que en la Biblia no existe la Trinidad. La palabra Trinidad usted no la va a encontrar en la Biblia. Va a encontrar un solo Dios verdadero, el cual a nosotros nos ha dado a entender todas estas cosas. La iglesia estaba naciendo. En ese momento en que Pedro le dijo a ellos, varones israelitas o varones judíos, esto es una profecía del profeta Joel que se está cumpliendo ahora, que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y les dijo en el versículo 22, varón israelita, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales
que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Varones hermanos, sigue el apóstol Pedro aquí hablándole a la gente. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Mire lo que dice el apóstol Pedro ahora. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. Así nació la iglesia. Así nació la iglesia. ¡Qué maravilloso! La iglesia estaba naciendo con el poder del Espíritu Santo. Ahora Pedro, aquel que tuvo miedo, que negó al Señor, ahora se levantó con poder, con el poder del Espíritu Santo. Y todos los que estaban miedosos también se levantaron con el poder del Espíritu Santo para seguir predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Dios hoy, en el año 2020, no ha cambiado. Nada de las cosas de Dios ha cambiado. Ha cambiado los tiempos, ha cambiado la tecnología, ha cambiado la forma de conducirse del hombre, pero Dios no ha cambiado. Su palabra es estable. Su palabra permanecerá para siempre. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Así dijo el Señor Jesús. Por eso hoy predicamos al Señor. Por eso hoy creemos en el Señor. Por eso hoy nos afirmamos en el Señor. ¿Verdad, hermano? Por eso creemos más todavía, porque hay más señales. Jesús dijo que iba a volver. Cuando Él subió al cielo, que iba a volver. Bueno, las señales, Él dio las señales, lo que iba a suceder. Guerra, rumores de guerra. El padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre.
la nuera contra su suegra. Todas esas cosas antes posiblemente casi ni sucedían porque era prohibido y terriblemente castigado. Hoy, en la forma en que se vive, se ven todas estas cosas. Y no solamente eso. Dice que la palabra del Señor, que habrán pestes, habrán hambres y tribulaciones tan grandes. Lo que está pasando ahora estamos viendo nosotros, bueno, no lo vemos, el virus, el COVID-19, no lo vemos, pero sí es real cuando una persona se contagia, y eso es real. Las cosas espirituales más o menos se puede decir que es lo mismo. No se ven las cosas espirituales, porque se han de ver espiritualmente. Y por eso que muchos no comprenden el Evangelio y dicen que hablamos locuras. No obstante, es la pura y perfecta, invariable verdad del Evangelio del Señor Jesús. Entonces, gracias a Dios por todo esto. Gracias a Dios por su misericordia, por su bondad. Gracias a Dios porque nos llamó al Evangelio. Gracias a Dios porque nos ha dado a conocer el Evangelio bendito de la salvación y de la vida eterna. Ah, yo soy feliz por esto. Usted también, ¿verdad, hermano? Tenemos esperanza de la vida eterna. Jesús va a volver pronto, volverá luego. ¿Cuándo será? Mañana, pasado mañana, de aquí a 1000 años no sabemos, pero le esperamos con fe. Pero las profecías se han ido cumpliendo al pie de la letra. Y las palabras del Señor no pasarán. Por eso que agradecemos a Dios por tanto amor y por tanta misericordia. Bueno, estimados hermanos y todos aquellos que han escuchado, esta es la parte del Evangelio glorioso del Señor. Si Dios permite, el jueves se nos da vida, salud, fuerza y la oportunidad, vamos a continuar con el culto virtual online. Espero que usted disemine todo esto, lo siembre, porque así usted va a estar dándole a entender a una persona lo que es el Evangelio, la verdad de nuestra vida. Aquí en esta tierra somos pasajeros. La Biblia dice que la vida del hombre es como la flor del campo. Florece en la mañana, al atardecer se seca. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Que el Señor nos bendiga. Y voy a orar primeramente, antes de entonces leer los que han estado en nuestra lista, visitándonos y estando con nosotros, acompañándonos. Entonces, hermanos, oremos al Señor para que la palabra de Dios haya caído en buena tierra y produzca o a 30, o a 60, o a 100 por uno. Amén. Oremos al Señor. Gracias, Señor. Creemos, Señor, firmemente, Señor, en sus promesas. Creemos, Señor, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento, creemos, Señor, en su palabra gloriosa. Porque lo sentimos, porque lo vemos por fe. Señor, y en esta noche yo he predicado su palabra. Y nuestros hermanos, Señor, y nuestras hermanas, los de este templo, de esta iglesia, de este pequeño rebaño, han estado juntamente conmigo. Y juntamente, Señor, también estamos orando y pidiendo, Señor, que más de alguno haya crecido en la vida espiritual, haya sido edificado, Señor, y su Santo Espíritu llene su vida, para predicar con fuerza, con vigor, con fe y con poder de lo alto. En su santo nombre se lo pido y se lo ruego, Señor Jesús. Ahora le pido, Señor, por los enfermos, por aquellos dolientes, por aquellos atribulados, por aquellos, Señor, que están tan tristes,
otros que están enojados, otros que han sido violentados, otros que están pobres, otros que están sin alimento, Señor, que están sin empleo. Súplale, mi amado Salvador Jesucristo. Supla todas sus necesidades y haga el milagro de la sanidad, de la libertación. Y aquel que duda de su palabra, Señor, dele profundamente la convicción de la verdad de su santo evangelio. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Gloria a su nombre santo, Jesús. Entonces, estimados hermanos y amigos, voy a leer algunos de los que han estado con nosotros. Mi hermana María Boisín, hermano Danilo Enríquez, hermana Ana Muñoz Boisín, Luis Santo, que conozco a este hermano, Luis Santo, Curitiba, Brasil, el obispo Adán, obispo que reside en Curitiba, en Brasil, con su esposa, la misionera Heidi, su esposa, la esposa del obispo Adán Alvear, la hermana Omaya Mondaca, otra vez hermana, Dios les siga bendiciendo. El presbítero Neftalí Alvear, hermana Claudia Gajardo, Mauricio Hernández Andrade, Lidia Díaz y Pablo, Cecilia Hernández Andrade, también Damián Lauscher del Paraguay, que Dios le bendiga, estimado hermano. El pastor Adán Gabriel, mi sobrino, que del estado de San Paulo, en Brasil, que Dios le bendiga a él y su familia, su congregación. El hermano Sergio Muñoz, el pastor René Rodríguez, hermana María Camaño, Lucas Miguel Jr. de San José do Rio Pardo, São Paulo, Brasil. Conocí ese lugar, estuve un tiempo pastoreando en ese lugar también. Bueno, y continúa Matilde Velázquez, Luis Alejandro, que nosotros lo conocemos por Jandro de Puerto Montt, Rosita Márquez también, y de Conyers de los Estados Unidos, mi querido y amado sobrino, el obispo Jonathan Alvear. Qué lindo, qué bueno que está también el obispo Jonathan Alvear allá en Conyers. Que Dios les cuide, les proteja, Estados Unidos. También Adriana Andrades, también que está con nosotros. Oscar Hernández Ríos, sí, y el hermano Luis Freitas de Curitiba, en Brasil, un amigo que tenemos y hermano en el Señor, en Curitiba, en la ciudad y en la iglesia donde también congrega mi hijo Juan. A mi hijo Juan también un abrazo, aunque no ha estado en la lista esta noche, pero también un abrazo, un saludo. Y a Cristian Becerra, también, estimado hermano. Sí, hay muchas personas más, pero gracias a Dios por todos los que nos están acompañando. Que el Señor Jesús les bendiga grande y poderosamente. Que en estos tiempos tan difíciles, especialmente aquí en Puente Alto, que todavía estamos en cuarentena y va a seguir una semana más en cuarentena, que ha estado difícil para obtener las cosas que son necesarias para sustentarnos. ¿No es cierto? Que Dios le sustente y Dios le provea. Entonces, un abrazo para todos hermanos, para todos ustedes, y mi oración de despedida de este culto online. Que el Señor nos bendiga grande y poderosamente. Amado Dios, gracias, Señor, porque usted ha estado con nosotros. Señor, hemos orado, hemos cantado. Señor, nos hemos reunido, nos hemos unido en el Espíritu, de tan lejos, del Paraguay, de Brasil, de los Estados Unidos, Señor, y de otros lugares más que posteriormente vamos a ver. Gracias, Señor.
por tantos hombres y mujeres que le sirven, Señor, que siguen su camino. Gracias por estos varones de Dios, hombres de Dios que predican su palabra, mujeres de Dios que son ejemplo para sus hijos, para su familia. Gracias, Señor, porque hemos estado todos juntos. Le agradezco, Señor, por la unción que usted ha puesto en mí y le alabo su nombre. Y si es su voluntad, Señor, en unos días más estaremos nuevamente en un culto, Señor, en esta modernidad tecnológica online. Sí, Señor, porque usted, Señor amado, no nos dejará ni nos desamparará. Le agradecemos y le pedimos su bendición en el nombre santo del Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, queridos hermanos. A todos ustedes, un abrazo y nos vemos prontamente.